Hola, bueno, en este vídeo os voy a mostrar cómo se puede realizar una recta de regresión lineal tanto en Excel como en R. R es la gran herramienta para el análisis de datos estadísticos, para el Machine Learning, la ciencia de datos, el People Analytics. Es una herramienta poderosísima de análisis estadístico de los datos. Y, lógicamente, pues Excel no se puede comparar a R. Sería como comparar un Fórmula 1 y un utilitario. Pero sí es cierto que en Excel se pueden realizar ciertos cálculos estadísticos pues simples, con bases de datos mucho más pequeñas y que pues pueden incluso ser mucho más rápidos, hacer esos cálculos más rápidos y mucho más vistosos. Por ejemplo, una recta de regresión. Entonces os pongo en situación para que veáis cómo realizamos este cálculo. Quito el gráfico y os pongo en situación. Aquí tenemos una serie de datos que son dos columnas. En una columna tenemos información pues de ciertas evaluaciones de pruebas que hemos hecho, pues a lo mejor un assessment center o pruebas psicométricas o análisis de competencias, lo que sea, de una serie de comerciales o de personas que van a ser comerciales y han sacado una serie de puntuaciones. Y después tenemos la información de su comportamiento en ventas pasado un tiempo. Entonces queremos ver si de alguna forma podemos predecir el futuro rendimiento comercial de una persona en base a estas pruebas iniciales, estos assessment center o estas pruebas psicométricas o lo que sea que hagamos, se puede predecir el futuro rendimiento. Entonces, para ver si existe algún tipo de relación entre estos dos conjuntos de datos, podemos usar una recta de regresión. Hacerlo en Excel es muy simple, muy sencillo. Con una gráfica es muy fácil e incluso si cogemos los dos conjuntos las dos columnas, nos vamos a inicio y le damos al botón analizar datos, pues ya encima ponemos en juego la inteligencia artificial de Excel y una de las cosas que hace la inteligencia artificial de Excel es encontrar correlaciones o relaciones entre variables o entre conjuntos de datos, y si lo encuentra pues nos va a crear un gráfico como ha hecho aquí. Acabo de detectar que existe una alta relación entre la columna puntuación y las ventas, coloca los puntos y además nos genera una recta de regresión que es la que mejor se ajusta de forma lineal a estos puntos. Si quisiéramos ver su ecuación, pues toco botón derecho, agregamos una línea de tendencia, ecuación el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, y ya tendríamos aquí los estimadores de la ecuación de regresión lineal y además el R cuadrado, el coeficiente de determinación, que es bastante potente con 0,64. Bien, ya lo tendríamos hecho en Excel. ¿Cómo lo podríamos hacer en R? Bueno, pues nos vamos a la consola de R y lo vamos a ver. Tenemos de nuevo los datos, se llama dataset y es el mismo conjunto de datos, las puntuaciones por un lado y los datos de venta por el otro. Entonces, lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, pues es la gráfica de puntos. Entonces, hacemos un plot de ¿qué? Pues de las dos variables, dataset, tenemos la variable X que es puntuación, por un lado, dataset puntuación, y la variable Y, dataset, que se llamaba ventas real. Bien, de momento generamos la gráfica, aquí tenemos la misma gráfica que en Excel con los puntos y ahora lo que vamos a hacer es buscar esa recta de regresión, esa línea que se ajusta lo mejor posible a todo este conjunto de datos, entonces, o de puntos. Entonces la vamos a llamar X a la recta de regresión, X, y es la función LM y vamos a ver si existe esa relación entre ventas real y los datos de puntuación, o la columna de puntuación, siendo el dataset. Vamos a escribirlo bien, dataset. Perfecto, ya hemos hecho la recta. Vamos a ver si los estimadores son los mismos que los que han salido en Excel. Y vamos a escribirlo bien, el summary de X. Y vemos que efectivamente los estimadores son los mismos, 2.628,2X y menos 137.194,9. En Excel lo está redondeado a 195, pero es exactamente lo mismo, la misma ecuación. Además vemos aquí el R cuadrado 0,64 y el R cuadrado ajustado de 0,62. Además tenemos un p-value bastante pequeño, por debajo de 0,05, lo que nos indica que efectivamente la recta se ajusta perfectamente al modelo. Vamos a crear la recta dentro de esta gráfica y eso se hace con un upline de X y directamente colocamos la recta de regresión que acabamos de construir dentro del plot, dentro del gráfico de puntos. Ahora mismo tendríamos lo mismo que en Excel, solo que menos vistoso, hemos tardado un poquito más, pero hemos llegado a la misma conclusión. Lógicamente en R podríamos seguir realizando millones de cálculos que a lo mejor en Excel pues no
es posible. Por ejemplo, si quisiéramos, siempre que se haga una recta de regresión, lo suyo sería analizar con un test de normalidad los residuos de esa recta de regresión. Entonces, una de las cosas que sí lo podemos hacer en R, mucho más fácil que en Excel, pues es ver esa normalidad de los residuos de esta recta. Entonces, calculamos los residuos, decimos que Y va a ser residuos de X, calculamos, ahora mismo tendríamos todos los residuos, los tenemos aquí. Esto también lo podría generar Excel, la columna de residuos, pero ahora vamos a hacer pues la prueba, un test de normalidad, por ejemplo, un Shapiro-Wilk, un Shapiro test de estos residuos. Y en este caso sí que podríamos analizar, cosa que a lo mejor en Excel no podríamos, analizar si lleva una normal los residuos. Es decir, el test de normalidad Shapiro-Wilk dentro de R sí que lo podríamos buscar, analizar, ver que efectivamente sí llevan una normal. No obstante, podéis ver que para el primer análisis o la creación de esta recta de regresión, pues con Excel lo hacemos prácticamente en segundos, o sea, tardamos muy poco en construirnos esa recta y ver si existe una relación de forma predictiva entre dos conjuntos de datos.